Bien, damos paso en este momento a la segunda actividad de nuestra jornada de la mañana con el panel titulado Internacionalización en Casa. Participan en él María Ángeles Serrano, la doctora María Ángeles Serrano, doctora en Biología Química, Bioquímica, catedrática en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Salamanca. Ocupó el cargo de vicerrectora de investigación de la Universidad de Salamanca y actualmente es vicerrectora de internacionalización de la Universidad de Salamanca. La acompaña Lourdes Rich, actualmente es vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UPC, fue directora de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, ESAB UPC, desde 2011. Desde 2011 Lourdes Rich ha sido docente de esta escuela desde 1990 como profesora titular del Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la UPC en el área de conocimiento de fisiología. Doctora en Ciencias del Mar por la UPC, especializada en acuicultura y ha impartido clases de esta disciplina tanto en las ingenierías técnicas y grados como en el máster universitario en agricultura, interuniversitario, de las cuales es coordinadora por la UPC. Está asignada al grupo de investigación SPAQ, Sistemas de Producción Acuícola, cuyo objetivo es diseñar instalaciones acuícolas para garantizar el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental. Doy paso en este momento entonces a la doctora María Ángeles Serrano. ¿No? Vamos, perfecto. Entonces, muchas gracias, Norberto. Lourdes Rich. Bueno, la cosa está en que la profesora Serrano y yo misma hemos formado parte de un grupo de trabajo en la Conferencia de Rectores. Ella era la coordinadora del grupo de trabajo de internacionalización, dentro del cual estaba el grupo de trabajo Internacionalización en Casa, del que yo soy la coordinadora. Y, por tanto, ya hemos estado en una situación como la de hoy. Ya hemos compartido en algún momento un panel de estas características intentando diseminar el concepto de internacionalización en casa en la Universidad Española. Es por ello que hemos organizado esta actividad. Pues yo haré una presentación más general del concepto. Verán que es un poco al revés de cómo lo planteaba ayer Laura Rambley. Lo estuvimos hablando con ella y ahora entenderán el por qué las visiones pueden ser diferentes. Por tanto, yo empezaré con el concepto que para nosotros es más global, que es el de internacionalización en casa, y entonces Ángeles pasará al concepto de internacionalización del currículo. En cualquier caso, como hay muchos momentos en que las cosas se mezclan, yo invito a Ángeles a que en cualquier momento se añada a mi presentación, complemente y comente, o sea que intentamos hacerlo de una forma más dinámica porque ya conocemos el tema las dos. El índice de la presentación que les voy a hacer es un poco de concepto. Ayer, insisto que ya verán que ahora la misma definición nos sirve para decir cosas diferentes y eso también nos dice mucho sobre el concepto. Vamos a analizar un poco esa definición, intentando diseccionarla. A partir de aquí vamos a ver algunas opciones de cómo implementar la internacionalización en casa en la universidad. Una de ellas será la que nos explicará Ángeles y yo haré alguna pincelada sobre la política lingüística y sobre la gestión de la diversidad en el aula o en la universidad y unas conclusiones del creador del propio concepto de internacionalización en casa que quizá nos sirvan para irnos un poco más tranquilos a casa. El concepto empezó de una manera muy curiosa. Este profesor, Ben Nilsson, de la Universidad de Malmö, se encontró con una situación determinada, una universidad que se creaba en aquel momento en un lugar remoto de Suecia, que es decir, muy remoto, en un lugar, por tanto, en el que era difícil moverse, con una población local que se dedicaba, creo, a la minería y, por tanto, con un nivel socioeconómico relativamente bajo, con poca posibilidad de movilizar a sus jóvenes, y fue cuando él pensó que tenía que hacer alguna cosa para internacionalizarlos, aunque no se moviesen de Malmö. Y él inventó este término que hoy en día seguimos utilizando. Hoy en día el concepto ya forma parte de la estrategia de educación superior europea, de la Unión Europea y de los diferentes países. España, por ejemplo, también la ha incorporado y una prueba de ello es este grupo de trabajo que estamos desarrollando en CRUE y que tiene un par de años de vida. Es decir, que es un concepto que está ya incluido en las políticas educativas de la Unión Europea y me atrevería a decir de todo el mundo. ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando?
Y aquí es cuando viene lo que comentábamos ayer precisamente con Laura. Fíjense que estoy utilizando la misma definición que utilizó ayer Laura Ramley. La internacionalización en casa es la integración intencionada. Siempre salen las mismas palabras que acaban siendo claves. Intencionada de dimensiones internacionales e interculturales en el currículum formal y no formal o informal para todos los estudiantes en un entorno de aprendizaje doméstico. El hecho de que esta misma definición, se pueda utilizar de maneras diferentes, nos indica ya lo que les decía al principio, y es que es un término todavía muy joven y relativamente inmaduro, que estamos aprendiendo a utilizar y, sobre todo, a aterrizar en las universidades. Y cuando lo aterrizamos, vemos cosas diferentes. Por ejemplo, desde la Universidad Española, la internacionalización en casa es algo que implica, como dice aquí, a todos los colectivos, actividades, espacios, a la propia institución. Implica todo, de ahí que utilicemos el concepto de casa como institución. Y en cambio ayer, por ejemplo, Laura lo utilizaba diciendo que esto hacía referencia a lo que se hacía en la propia institución, en la propia escuela, en la propia universidad, excluyendo la movilidad. Fíjese que es un matiz ligeramente diferente. Por eso ella lo trata como un concepto prácticamente sinónimo de internacionalización del currículo, que es un concepto muy utilizado también de este modo, y en cambio en la Universidad Española incluimos algunos aspectos pues de cómo hacer internacional también la vida de nuestros estudiantes en el campus, el que cuando puedan ir a una biblioteca puedan dirigirse a alguien en inglés, puedan entender lo que está sucediendo desde un punto de vista cultural de la universidad. Le damos esa concepción algo diferente. Para nosotros es un cambio cultural en todos los sentidos. Por supuesto, todas las aproximaciones son válidas, todos estamos llegando a las mismas conclusiones. Al final, la implementación nos lleva, yo creo, casi al mismo tipo de acciones, y esa aproximación más conceptual es en la que estamos ahora discutiendo desde los diferentes foros. Es un tema que, por ejemplo, en la reunión que va a haber en Sevilla en septiembre, que reúne a todas las universidades europeas, va a tener también un panel específico, es decir, que está en un momento muy, muy activo. Si vamos a diseccionar un poco esa definición, como les decía, intencionada, porque ayer quedó muy claro este concepto, el concepto de que todos nuestros estudiantes necesitan esa componente internacional, que es altamente valorada por los empresarios. Cuando hacemos estudios de impacto de los estudiantes que han tenido una movilidad, se detecta que los empresarios perciben esa movilidad, esa componente internacional, como mucho más positiva. Y esa componente internacional lo que les da a nuestros estudiantes es lo que hoy hablamos del Global Citizenship, la capacidad de comprender el mundo en toda su complejidad, de trabajar con cualquier otro país, con otra persona de otra cultura, de otro país. Y eso puede suceder aunque la persona no se mueva de Barcelona en toda la vida. En la misma empresa, sin moverse de su ciudad, puede tener que interlocutar, seguramente tendrá que interlocutar con personas de todo el mundo. Por tanto, todos ellos deberían tener esta componente internacional. Luego volveremos sobre este tema. La cuestión de internacional e intercultural. Si vamos a la Real Academia de la Lengua, vemos la definición tan básica de qué es una cosa internacional o una cosa intercultural, perteneciente o relativo a dos o más naciones, para internacional, intercultural, que concierne a la relación entre culturas. Vamos a bajar un poco más en esa definición. ¿Qué es cultura? Es un sistema aprendido de símbolos, conocimientos, normas y creencias que proporcionan un marco relativamente estable pero modificable, me parece muy interesante el matiz, para interpretar el mundo, para orientar nuestro comportamiento social. Por tanto, yo si tengo que escoger algo, casi preferiría ir evolucionando hacia lo intercultural, que es lo que realmente nos ayuda a interpretar el mundo. La internacionalidad va relacionada a una interculturalidad. Personas de diferentes culturas pueden tener la misma nacionalidad. Comentábamos con Ángel hace un momento, cuando comentaba Dagmar que en una clase en la que todos son españoles, en Barcelona, por ejemplo, en una clase en la que todos son españoles, coexisten muchas culturas. Personas de 1, 2, 3 generaciones anteriores que tienen una cultura
pues procedente de Marruecos, de China, de Ecuador, de Bélgica, de muchos otros países. Y eso está en un aula, aunque el pasaporte de todos ellos sea español. Esto posiblemente se da en Barcelona y quizá no se da en otras ciudades más pequeñas, pero es un elemento a tener en cuenta. Por tanto, lo que queremos son competencias sobre todo interculturales, internacionales pero interculturales, que ayuden a interpretar el mundo y que ayuden a cambiar conocimientos, actitudes y habilidades. Por eso me gustaba lo de que la cultura es modificable, porque uno tiene que ser capaz de adaptarse y cambiar para permitir una interacción positiva y efectiva. Ese para mí es el concepto clave de esta competencia. ¿Existe, por tanto, ahí un riesgo para la cultura propia? ¿Es necesario renunciar a la cultura propia en favor de una globalización homogeneizadora? Estamos ahora mismo en un debate muy interesante, ustedes saben, en Cataluña, sobre la propia cultura comparado con otras, y ahí hay muchas opiniones y muchas cosas. Nosotros creemos que la cultura propia es un valor añadido. Ayer nos hablaban también de la necesidad de diferenciarse en el entorno internacional. Que busquemos universidades más internacionales no quiere decir que busquemos universidades que sean todas iguales. Queremos universidades que en el entorno internacional tengan su propio acento. Y para ello es importante conocer y potenciar la propia personalidad y saber eso en qué nos hace diferentes. Y ese es un elemento de atractivo internacional. A alguien le puede interesar ir a la Universidad de Salamanca, la Universidad de Barcelona o la Universidad de Guayaquil por sus características específicas en el entorno internacional. Y eso es algo que también es muy importante determinar. Después habrá que ofrecer elementos de integración de las otras culturas y naciones, pero dejando muy claro cuál es el valor añadido que esa universidad va a ofrecer. Siempre recuerdo a un profesor sueco que decía: a mí no me gusta enviar a los estudiantes suecos a Barcelona para que aprendan inglés. Tuvo la delicadeza de no decir un mal inglés, sino para que aprendan español o para que aprendan catalán, porque inglés ya lo aprenderán en otros sitios. Quieren que lleguen y se impregnen de esa cultura catalana o española que van a encontrar aquí. Lo del currículum formal, informal y oculto, ayer ya se habló mucho de esto, por tanto solamente haré un acento sobre las diferencias de estos tres grandes paquetes del currículum, lo que consta en la asignatura, las actividades adicionales y lo que decimos, lo que no decimos, lo que callamos, como se decía ayer. Lo que es más importante es que haya coherencia entre estos tres elementos. Y en ese sentido, quizá lo que más me preocupa es ese currículum oculto. Precisamente por eso es tan importante que la internacionalización en casa, implique un cambio cultural, implique esa mentalidad que nos va a llevar a que lo que tenemos en nuestra guía docente, lo que decimos en el aula y lo que no decimos en el aula está en coherencia, que mantiene un mismo discurso. Es importante que los objetivos estén alineados y que las acciones estén alineadas. Coherencia es la palabra clave y para eso hace falta creérselo y tenerlo muy bien asimilado. Para todos los estudiantes, efectivamente, para todos nuestros graduados, como decíamos, la internacionalización hoy es una necesidad. Nadie se puede permitir el lujo de decir: yo me voy a quedar en Barcelona y no voy a salir. Da igual, como decíamos, aunque tome esta decisión, que es muy respetable, ¿eh? Es muy respetable que alguien decida no hacer una movilidad porque tiene un contrato de trabajo, porque tiene un familiar al cargo o porque tiene una novia, digamos así, ¿eh? Por el motivo que sea, cualquiera será muy respetable. Y por eso hay que entender cuál va a ser la relación entre movilidad e internacionalización en casa. Para eso me remito. No, todavía no me remito. En la siguiente me voy a remitir. Aquí voy a hacer esa relación. Cuando nosotros tenemos estudiantes que han hecho una movilidad, que han salido fuera o que han venido a nuestra universidad como elección de su movilidad, eso está introduciendo un elemento de internacionalidad y de interculturalidad en el aula. Por eso puede contribuir a la internacionalización en casa, en el sentido de que es un patrimonio que tenemos en el aula de diversidad que habrá que poder utilizar. Después hablaremos más de eso. Y eso puede hacer que un estudiante que inicialmente podía no sentirse interesado por una movilidad llegue a sentirse interesado por ello. Por tanto, también puede incentivar la movilidad. Son dos acciones que pueden ir interactuando y que no debemos olvidar esa perspectiva,
porque puede ser algo que nos ayude. La internacionalización en casa va a promover esas competencias, incentiva también el interés por la internacionalización y prepara a los estudiantes para una movilidad. Les va a facilitar su futura integración para una movilidad outgoing. Ahora sí, me remito a los datos de lo que nos decía la Unión Europea en el proceso de Bolonia. Este era el plan. En el año 2009, cuando se definió el proceso de Bolonia en la Conferencia de Ministros de los países miembros, se dijo en el 2020, por tanto, dentro de 3 años, al menos un 20% de los estudiantes que se gradúan en el espacio europeo de educación superior deberían contar con un periodo de estudiantes o prácticas internacionales. Muy buenas intenciones. Algunos países se vinieron arriba y dijeron, no, nada del 20, el 33 en el caso de Bélgica, por ejemplo, el 50 en el caso de Austria, Dinamarca, Alemania, el 100% en el caso de Luxemburgo. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Les invito en este momento a pensar cuál es el porcentaje de sus egresados, de sus universidades que están haciendo una movilidad. No sé si tienen el dato en la cabeza. Me permito decir que en la UPC es del 25%, por tanto, hemos conseguido el objetivo. Pero a nivel europeo, la gráfica está muy pequeñita, pero yo les ayudo desde aquí. El país que está aquí arriba, aquí. El país que realmente ha sido capaz de llegar más arriba es Luxemburgo. El que tenía un objetivo del 100% ha llegado a un 34,9%. No está mal, está muy por delante del resto de países europeos, pero se ha quedado un poco lejos de su objetivo. Y aquí tenemos a España, el cuarto país, con un promedio del 10,1%. El cuarto país en Europa. Algunos países, Reino Unido, por ejemplo, tenemos en este caso el último de la cola, con un 1,8%. Sabemos que en Reino Unido no es una tendencia que atraiga a los estudiantes, lo de movilizarse, pero aquí se ve clarísimo. Es decir, que esto nos deja con un porcentaje, pues en España, por ejemplo, del 90% de los estudiantes que van a necesitar la internacionalización en casa imprescindiblemente porque no están haciendo una movilidad. Por lo tanto, no podemos olvidar que este es un porcentaje mayoritario. En un entorno de aprendizaje doméstico, seguimos diseccionando la frase. Por tanto, aquí habrá que ver todas las áreas de la universidad. En el núcleo tenemos a los estudiantes, lo hacemos en este caso todo por ellos y por ellas, pero tiene que implicarse el profesorado y el personal de administración y servicios. Tendremos que ver cómo gestionamos los 3 grandes grupos de currículum, formal, informal y oculto, la propia institución y los espacios y la comunicación entre nuestro colectivo. Por tanto, como decíamos, implica cambios a todos los niveles. Insisto en que es un cambio en la cultura institucional y yo creo que desde los rectorados hay que dejar claro también que forma parte de la responsabilidad social de la universidad. Estamos formando ciudadanos y ciudadanas que tienen que ser capaces de desenvolverse en el mundo que viene en los próximos años y si les hacemos más internacionales, si les hacemos más interculturales, les hacemos personas mejores para la sociedad. Por tanto, es un compromiso de responsabilidad social desde la universidad. Les hacemos personas más tolerantes, más adaptables, más integradoras. Haríamos una sociedad mejor si todos nuestros egresados fuesen capaces de incorporar efectivamente esas competencias. ¿Cómo podemos implementar la internacionalización en casa? Como decíamos, incluye todo, personas, actividades, espacios, por tanto va a haber muchísimas vías de implementación. Aquí les dejo a ustedes que se imaginen en su universidad por dónde podrían empezar. Siempre hay que empezar por objetivos pequeños, mirando lejos, con una idea prácticamente utópica del objetivo final, de ese gran plan del que nos hablaba Dagmar, pero hay que empezar con acciones concretas. Y es importante algo que también nos decían ayer, necesidad de contextualizar en el propio entorno. Cada universidad tendrá sus características y ahí hay que volver a ese conocerse a uno mismo. Este mismo ejemplo que comentábamos de los alumnos que puede haber en una clase en Barcelona o en una universidad, pues no sé, no querría poner ninguna ciudad española, pero en la que no haya tantos estudiantes internacionales, el planteamiento va a ser muy diferente, el tipo de actividades a hacer va a ser muy diferente.
Empezaré por la política lingüística, porque es una vía muy clara de internacionalización y de interculturalidad. Entender la lengua de otros quiere decir ponerse en su lugar, ponerse en sus zapatos, como dicen los americanos, e intentar ver el mundo desde su propio punto de vista. Efectivamente, ayer se habló de que el inglés es la lengua franca en la que nos facilita a todos entendernos, pero en el entorno en que estamos hoy en esta aula, y ayer ya se dijo, hay que reivindicar el papel internacionalizador del español como segunda lengua del mundo, como lengua materna después del mandarín y como tercera lengua del mundo en comunicación internacional tras el inglés y el francés. Solamente la internacionalización que podemos hacer entre los países de habla hispana sería extraordinario si fuésemos capaces de potenciar realmente esa internacionalización. No renunciamos al inglés, no renunciamos porque eso nos abre el resto del mundo, nos abre otras posibilidades y nos abre todo el mundo en realidad, ¿eh? Estamos ahí. Pero también podemos pensar en una internacionalización desde el español. Esto, por ejemplo, en nuestra universidad, en la que en muchos casos, en el grado, la mayoría de casos en realidad en el grado, la lengua de impartición mayoritaria es el catalán. Cuando nosotros decidimos que una oferta determinada de máster, por ejemplo, se ofrece en español, es porque estamos pensando en un público determinado. Estamos pensando en un público que puede proceder del resto del Estado español o que puede proceder de Latinoamérica. Ahí estamos internacionalizando cuando igual nos puede parecer que no, porque estamos hablando de algo que para nosotros forma parte de nuestra propia naturaleza. Aunque hablemos con algo de acento, quizá me lo están notando seguramente, pero es nuestra lengua también. Es decir, que hay que tener clara esa posibilidad que nos da nuestra propia lengua, ¿eh? En España la política lingüística es algo que ha preocupado mucho. Por eso ha habido un grupo de trabajo específico en la Conferencia de Rectores sobre Internacionalización Lingüística en la Universidad Española. Se ha generado un documento de trabajo que se aprobó ahora hace un año, que yo creo que ya debe estarse divulgando. Seguramente, Ángeles, estás más al día de este documento y que proporciona herramientas. No sé si quieres comentar algo. Es un documento que se elaboró en el Grupo de Trabajo de Internacionalización y que lo llevaron a cabo expertos de diferentes universidades españolas, que da unas recomendaciones, unas directrices, un marco de política lingüística. Este marco está muy actualizado con todos los estudios que hay en el campo sobre lo que requieren todos los estamentos de la universidad, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes, beneficios y riesgos, incentivos, cubre todos los aspectos, y lo que se ha pretendido es que se adopte por parte de las universidades, se adhieran a este documento pasándolo a través de los consejos de gobierno, y eso se ha hecho ya en algunas universidades. Gracias. Hay precisamente un esquema de lo que comentaba ella, ¿no? El documento es muy amplio, cubre estudiantes, profesores y PAS, y cubre desde la acreditación y verificación, que es un requisito legal, hasta la formación y hasta la incentivación de eso, ¿eh? Porque no es fácil. Yo creo que en todos los temas de internacionalización tenemos un elemento, cuando pensamos en estos tres colectivos, que también es importante poner sobre la mesa. Los estudiantes, de forma natural, cada día son más internacionales. Su vida hoy en día les está llevando para allí. Su escenario es el mundo, se relacionan con gente de otros países, están hablando con sus amigos en todas partes del mundo. Para ellos es muy fácil. Y esta es una tendencia creciente. Los profesores tenemos una cierta edad. Hace pocos días salía una estadística de la media de edad del profesorado en la UPC, 58 años. Con 58 años hemos aprendido el inglés de mayores, hemos empezado a viajar en muchos casos de mayores y tenemos muchas ganas de ser internacionales, pero no es lo mismo, ¿eh? Por tanto, aquí hay dos colectivos y aquí podríamos añadir el PAS, que en nuestra universidad es un poquito más joven, pero que está en la misma situación. Tenemos dos colectivos con un ritmo, con unas ganas en muchos casos, pero con una complejidad asociada pues al hacerse mayor, ¿no? Que las cosas se van haciendo menos flexibles, no solo las rodillas. Uh-huh. Y en cambio los estudiantes, que cada año son más jóvenes y que tienen una flexibilidad inherente a su edad, al momento vital en el que están. Hay que encontrar el punto de encuentro entre esos tres colectivos, ¿eh? Por tanto, a quien hay que ayudar es al profesorado y al PAS, ¿eh? Tengámoslo claro.
a los estudiantes también, pero ellos ya se ayudan solos en muchos aspectos y, en cambio, profesorado y PAS, aquí hay que hacer un esfuerzo específico para ayudarles a incorporarse en esto. Precisamente, además, porque el dar docencia en otras lenguas aumenta la carga de trabajo para estudiantes y profesorado. Y no solamente en inglés. Yo les contaba que nosotros, por ejemplo, damos mucha docencia en catalán, en castellano, en inglés. Yo me paso el día traduciendo cosas del catalán al castellano, castellano al catalán, del catalán al inglés. Y uno puede decir, bueno, pues no os compliquéis la vida. Bueno, pues sí, porque son 3 lenguas y es riqueza. Pero es que todo el día estás cambiando idiomas y haciendo, bueno, incrementando carga. Y además es que dar unas clases en inglés no es solamente dar clases en inglés, es modificar la manera de dar la asignatura. Y eso no es trivial. Eso no es solamente, aquí tenemos ayer salieron varios expertos en lenguas, pero aquí delante sí que tengo una, no es solamente saber inglés, sino saber cómo manejar una clase en inglés, cómo explicar contenidos en inglés. Por tanto, hay algún riesgo de aprendizaje más superficial, de necesidad de más tiempo, de problemas de comprensión por los estudiantes. Por tanto, hay que resolverlo mediante un acompañamiento, la metodología de enseñanza eficaz, una actitud personal. Como digo, no basta solamente con saber inglés, hay que saber gestionar, dar clases, todo en inglés. Y lo mismo podríamos decir para el español en muchos entornos. Otro elemento que me parece importante es el de la diversidad en el aula. Hoy en día, como decía, tenemos una gran diversidad en las aulas y no solamente hablamos de nacionalidades, podemos hablar de orígenes, de etnicidades, ¿no? Podemos hablar de clase, de género, de religión, de edad, de origen rural o urbano, de orientación sexual. Toda esa diversidad está en nuestras aulas, ¿no? Y todo eso también genera interculturalidad. Por eso es un concepto que considero más amplio incluso que el de internacionalización. Y todo eso, sin una planificación, tiene un gran peligro. La diversidad en el aula, sin planificación, puede llevar a generar grupos aislados, puede llevar a favorecer o a apoyar prejuicios y puede ser origen de conflictos. Con una planificación tiene un potencial enorme para la mejora de las competencias de los propios estudiantes que están en el aula y es una gran oportunidad para crear una experiencia universitaria, como dice aquí, abierta, tolerante y cosmopolita. Es decir, que la diferencia entre el blanco y el negro es enorme, con planificación y sin planificación. ¿De dónde procede esta diversidad? Precisamente para preparar esto me gustó ver cuántas nacionalidades habíamos matriculado este año en la Universidad Politécnica. 81 nacionalidades diferentes en los estudiantes de grado matriculados en este curso en la UPC. 81 nacionalidades. Para mí fue una sorpresa, se lo confieso, y llevo las relaciones internacionales de esta universidad. Pero no pensaba encontrar tantísimas. Quizá de alguna de ellas hay de una sola, no sé, por ejemplo, de Camerún, es probable, o de Haití, que haya pocas personas, pero están aquí. Esa diversidad está ya en nuestras aulas. Y aquí hay varios colectivos implicados que tendrán que participar y a los que tendremos que ayudar de diversa manera. Unos colectivos incoming, unos estudiantes locales y un profesorado y PAS locales. A los estudiantes incoming, si no se les ayuda desde el principio, hay problemas de aislamiento. Y que está muy claro, hay estudios sobre ello, que si no se incorpora en las primeras semanas de su estancia en la nueva universidad, luego es muy diferente superar ese aislamiento. Por tanto, hay que trabajar muy bien la acogida de los estudiantes en el momento en que llegan. Necesitan además mucho soporte logístico. Moverse en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, no es fácil, pero en otras ciudades les puede pasar lo mismo. Y ahí hay una necesidad de gran soporte personal. Por tanto, acogida, buddy programs, unos buenos servicios de acogida, aquí habría un gran papel que hacer en este sentido. Para el profesorado y el PAS incoming son habitualmente estancias más cortas, son personas más maduras, que son capaces de desenvolverse y de integrarse más fácilmente, pero no siempre sucede esa integración. Por tanto, los mismos programas de acogida internacional y de integración en el colectivo de profesorado y de PAS también son importantes, no solamente el apoyo logístico. ¿Qué pasa con los estudiantes locales? Pueden jugar un gran papel, pero no siempre lo juegan. En unos datos que encontré, en Alemania se considera que el 60% de los estudiantes locales nunca interaccionan con los incoming. Pero sorprendentemente, en Europa, el 60% de los estudiantes querría interactuar con los incoming. Es decir, que hay una voluntad, hay un deseo, pero ese deseo no se llega a formalizar
¿Por qué? Quizá porque no hay el entorno, porque no hay el soporte, porque no se buscan los mecanismos, pero hay un deseo y una necesidad. Vamos a buscar esos mecanismos, ¿no? Aquí las asociaciones de estudiantes pueden jugar un gran papel. No siempre contamos con ellos porque a veces tenemos la sensación de que solo organizan fiestas y que eso más bien a veces genera problemas en la universidad, pero esas fiestas seguramente también son importantes y además seguro que pueden hacer otras muchas cosas. Y el profesorado y el PAS locales también deben proporcionar este soporte y, sobre todo, en el caso del profesorado, por ejemplo, hay que ser capaces de explicar muy bien en el aula, por ejemplo, ¿cuál es la relación profesor-alumno en otros países? Nosotros nos encontramos con estudiantes chinos, por ejemplo, ¿no? En China la relación jerárquica entre el docente y el discente es marcadísima. En el momento en que tú te diriges a un estudiante chino de una manera informal, esa persona se puede sentir incluso agredida. Entonces hay que entender muy bien todas esas interacciones y hay que explicarles pues cómo se relaciona uno aquí, cómo funcionan las cosas, qué se espera de las relaciones entre alumnos, entre profesor y alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, el cómo se hace un examen, cómo se plantea, qué se puede hacer en un examen, qué no. Son cosas que nos parecen muy sencillas porque son las que estamos acostumbradas, pero pueden ser un bloqueo importantísimo para un estudiante internacional. Por tanto, hay que explicar rutinas, procedimientos, aunque parezcan muy obvias, y generar actividades mixtas, informales y formales. Por tanto, lo que se comentaba también, el simple contacto no funciona. Hay que actuar intencionadamente y favorecer la relación. Algunas consideraciones cuando queremos utilizar la diversidad del aula. Ay, la animación está rara. Por ejemplo, evitar el déficit, vamos a ir un poco para atrás, evitar el déficit como punto de partida. Hay veces que profesores que tenemos estudiantes internacionales, dices, hoy voy a incorporarlos. A ver, tú, ¿qué eres Noruega? Explícanos cómo se hacen las cosas en Noruega. Y aquella persona se le enfrenta, según cómo, a una situación de poner el foco en ella y que sea ella la que le digamos, tú, que eres la diferente, explícanos cosas. Cuando a continuación se le podría decir a un estudiante catalán, tú que eres de Sant Andreu de la Barca, que es un pueblo aquí al lado, explícanos cómo se hacen las cosas en Sant Andreu de la Barca, sin acentuar esa diferencia como déficit, sino integrando todo. Algo tan sencillo como esto marca una diferencia enorme, ¿no? Por ejemplo, preguntar el primer día una encuesta como esta, tan sencilla como esta, ¿no? Un breve cuestionario. ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives habitualmente? ¿Cuál es tu primera lengua? ¿Y tu segunda lengua? Podríamos añadir incluso una tercera. ¿Qué se habla en tu casa? ¿Cómo hablas con tus padres, con tus amigos? ¿De dónde son? ¿En qué país has estudiado? ¿Qué países has visitado? ¿Qué experiencias interculturales o internacionales has tenido? Esto puede llegar a visibilizar muchísima internacionalidad en el aula, incluso entre estudiantes locales. Y eso se puede utilizar luego en actividades de la propia materia. Es importante por parte del profesorado mostrar convicción y respeto por toda esa diversidad y ponerla en evidencia, como decíamos. Puede ser muy útil utilizar casos de estudiantes de fuera que luego puedan ser estudiados en el aula, ¿no? Por ejemplo, si en una clase de urbanismo estamos acostumbrados siempre a estudiar las calles de Barcelona, pues quizá hoy en día que tenemos herramientas por las que podemos entrar en Google y estar viendo las tiendas que hay en una calle, pues en el Cairo, por ejemplo, pues vamos a poner ese ejemplo si hay un estudiante egipcio en clase, ¿no? Intentar hacer ese tipo de cosas y definir tareas concretas, como os decían también, con objetivos concretos que aprovechen esa diversidad. Hay que prepararse para ello. De nuevo, esto no se improvisa, esto no lo sabe hacer todo el mundo y hay expertos en ese tipo de cosas. Vamos a utilizar a esos expertos en relaciones internacionales que nos ayuden en esto. Y ya. Esto ya en las conclusiones. ¿Sí? Las conclusiones, como he dicho, voy a utilizar las del el que definió el concepto. No las voy a revisar todas, porque algunas hacen más referencia a lo que nos va a explicar Ángeles, pero voy a explicar alguna. Por ejemplo, la primera, sé paciente y realista. Me encanta esta, ¿eh? Los cambios en pensamiento y actitud requieren tiempo y esfuerzo. No es tan fácil. Ayer comenté un momento, a mí me gusta mucho la frase de que las maneras de hacer acaban siendo maneras de ser. Si uno se acostumbra a ser ordenado, al final es una persona ordenada. Yo creo que este es un buen principio, intentar hacer algunas cosas y al final seremos más internacionales.
Por ejemplo, intentar potenciar a las personas que ya están convencidas. Por ejemplo, une y apoya a aquellas personas que tienen un gran interés por internacionalizar el currículum o lo que sea. Hay que empezar con los convencidos, eso es lo fácil, y a partir de ahí ir haciendo mancha de aceite para ir contaminando a todos los que están menos convencidos o son más resistentes. Una cosa que me parece interesante, introducir los temas de cooperación internacional, que muchas veces tampoco nos los introducimos, y que eso introduce otra dimensión en la internacionalización que puede interesar a colectivos a los que quizá no les interesa tanto irse a Noruega, pero igual sí a Senegal a hacer un proyecto, ¿no? Y me gusta mucho la última, Trabaja por conseguir un candidato a rector o a gerente con el mayor interés por las cuestiones internacionales e interculturales. Ahí sí que vamos a tener una política top-down completa que va a ser seguramente muy clara. Para cerrar, una frase que me gustó mucho: todos tendremos que cruzar fronteras para estar en casa en la aldea global. Quizás algunas fronteras están solo en nuestra mente, pero pueden llegar a ser el viaje más difícil que nunca hayamos hecho. Pero lo tenemos todo para ello, así que adelante. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la vicerrectora Lourdes Reig y al Observatorio Telescopic que me ha invitado a participar en estas jornadas tan interesantes y en las que pretendo contribuir un poco, complementar lo que ha empezado a exponer Lourdes Reig de internacionalización en casa, que me parece que ojalá tengamos ocasión de debate. Hay cuestiones muy interesantes. Yo voy a centrarme un poco más voy a hacer una serie de reflexiones generales que en la vida cotidiana como vicerrectora de internacionalización y un poco en la preparación de esta charla me han dado que pensar y quiero compartirlas con todos ustedes. Por una parte, la internacionalización obviamente es una estrategia educativa que tenemos que estamos ya abrazando en el siglo XXI y que es absolutamente necesaria, y la internacionalización de la educación superior es la manera en la que el país responde a las repercusiones de la globalización. La globalización y la internacionalización están totalmente relacionadas. Diríamos que la globalización podemos calificarlo como el catalizador y la internacionalización la respuesta a la globalización. Pero ¿qué razones nos mueven como país, los diferentes países, a la internacionalización de las universidades? Por una parte, es obvio que hay razones políticas. La educación superior desempeña un papel importante, y todos los países, los gobernantes son conscientes, desempeña un papel importante en el posicionamiento mundial que tiene ese país. Razones académicas, que son las que nos mueven fundamentalmente, se refieren a conseguir estándares académicos internacionales para la docencia, para la investigación, para la acción social, que permitan la acreditación y el reconocimiento nacional e internacional. Por otra parte, son obvias las razones económicas, y aquí hay algunos temas que quiero comentar. Es evidente que es una manera de promover la calidad de las universidades, su internacionalización, promueve la competitividad internacional y contribuye al desarrollo económico y tecnológico, pero y esto en una interdependencia con otras naciones y teniendo bien presente que estamos en un tiempo donde las tecnologías avanzan de una manera muy rápida. O sea que buscamos competitividad económica, científica y tecnológica, y se establecen vínculos muy estrechos entre el sector de la educación superior y el desarrollo económico y tecnológico. Por otra parte, ya se ha mencionado, hay razones culturales y sociales que propician el proceso y que están imbricadas en el proceso de educación superior. Pero aquí, Lourdes lo ha dicho, tiene un lugar fundamental la propia cultura, el idioma del país, el idioma de la comunidad autónoma, y también entender y podernos comunicar en idiomas extranjeros. Tenemos que respetar la diversidad cultural y que haga un poco de contrapeso a esta homogeneización que nos viene del efecto globalizador. ¿Qué consideraciones, motivaciones y contrapartidas de la internacionalización de la educación superior podemos mencionar? Por una parte, la internacionalización se interpreta como una respuesta al sesgo desnacionalizador que impone la globalización a la que me he referido antes, con un mecanismo de promover también la identidad nacional y como una razón política de peso en el ámbito nacional.
En la política exterior, los gobernantes, los diplomáticos han pasado de considerar la educación como una actividad que contribuye al desarrollo, que lo siguen haciendo, para pasar a considerarlo como un artículo de exportación. Y este cambio en esta percepción, esta orientación al mercado, se basa en la razón económica que tiene la internacionalización de la educación superior. Y esto nos lleva a una serie de elementos de debate, a afrontar determinados riesgos y también a visualizar beneficios. ¿Qué elementos de debate? Podemos decir que la exportación de productos educativos, nos podemos preguntar, ¿la exportación de productos educativos a mercados internacionales contribuye a la dimensión internacional de la enseñanza, de la investigación, del servicio, o más bien sirve para aumentar los ingresos para el presupuesto operativo de la institución? ¿En dónde nos movemos? Es un elemento de reflexión para mi punto importante. Yo creo que el objetivo central de la internacionalización es elevar la calidad de la educación. Eso es lo que nos debe mover de la educación superior, no solo el desarrollo de mercados internacionales, aunque esto también sea importante. Así que tenemos que buscar un equilibrio entre generar ingresos y beneficios académicos, primando, en mi opinión, los beneficios académicos, la calidad. Y en este sentido tenemos que ir a lograr estándares académicos internacionales en la enseñanza, en la investigación y en la gestión. Y otro aspecto que también tenemos que ver como un reto es que ya también lo ha mencionado Lourdes, preocupa un poco esta uniformidad y homogeneidad que puede resultar de un énfasis excesivo en unos estándares que se repiten de manera mimética en diferentes ambientes. Así que tenemos que evitar que estemos todos cortados por el mismo patrón, ¿no? El énfasis tiene que radicar, como también se ha mencionado, en desarrollar un individuo como un ciudadano local, nacional e internacional, una ciudadanía que implica mucho más que ser un miembro productivo del sector que genera riqueza, ir mucho más allá de todo eso, ser un ciudadano del mundo en todos los sentidos. En cuanto a los riesgos, aparte de la homogeneización y comercialización de los productos, puede llevarnos estas orientaciones mercantilistas a proveedores de baja calidad, perder cerebros. También creo que tenemos que plantearnos el crecimiento elitista en cuanto al acceso a las oportunidades de educación internacional y, en algunos casos, se menciona el sobreuso del inglés como un medio de instrucción, perdiendo la identidad cultural y nacional que también se ha mencionado. Y otro riesgo que se percibe y se repite en la bibliografía consultada es que parece que hay una intervención ideada por instituciones de países desarrollados hacia los países con menor desarrollo. Todo esto debemos considerarlo como riesgos y deben ser elementos de reflexión que nos deben hacer incidir en lo importante que son estos procesos internacionalizadores que deben redundar en la calidad de la enseñanza y de la formación de nuestros estudiantes. Los beneficios son obvios: la mejora de la calidad académica, el fortalecimiento de la investigación y de la generación del conocimiento. Nos va a llevar a innovar en el currículum, a innovar en las técnicas docentes y en la investigación y a un mayor entendimiento y solidaridad internacional. Los beneficios de la internacionalización son obvios. Lourdes ha puesto esta misma diapositiva que yo creo que pone en evidencia, los beneficios se ponen en evidencia con el paradigma del programa Erasmus. Los empleadores buscan a los estudiantes, hay estudios que lo demuestran, que han hecho estancias en el extranjero con el programa Erasmus porque tienen lo que se denomina en terminología anglosajona los soft skills, la capacidad de adaptarse, son unos ciudadanos mucho más internacionales y están mucho más preparados para enfrentar los retos que la empresa, el sector productivo donde van a insertarse les va a pedir, y una capacidad de reacción inmediata. Quiero mencionar el trabajo que ha hecho la CRU, en la Conferencia de Rectores Españoles, a través del Grupo de Internacionalización, en el que hemos estado Lourdes y yo, es una estrategia que es una iniciativa nacional que pretende cubrir el periodo de 2015 a 2020 y pretende que, aplicando los criterios de medida, se vea en 2020 que la Universidad Española está mucho más internacionalizada.
Uno de los objetivos de esta estrategia es, en el objetivo operativo 1.2, suministrar la formación y competencias para trabajar en un entorno internacional abierto, que creo que es lo que todos buscamos. Así que lo que nos pidieron es hacer un manual de internacionalización de los currículos formativos que permitiera adquirir competencias transversales e interculturales. Tenemos que tener en cuenta los actores de la internacionalización, ya se ha mencionado, los académicos, los estudiantes, los asesores del desarrollo educativo, evaluadores de la calidad, servicio de relaciones internacionales, buscamos la imagen, liderazgo, administradores, un conjunto de actores que van a estar participando de todos estos procesos de diseño de currículum, de las actividades de internacionalización en casa. Todos son actores de la internacionalización. En cuanto a el planteamiento que nos hicimos de qué estrategias impactan en el sistema que se refieren a la internacionalización del currículum, pues lo que se quiere es que mediante la internacionalización del currículum se produzcan transformaciones de estructuras y contenidos curriculares, se modifique el perfil del egresado, que sea mucho más capaz de enfrentarse a los retos del mundo actual, incrementa la calidad y la pertinencia de la investigación, incide en la misma transformación del sistema. Los conocimientos mezclados con las habilidades y con las actitudes y valores van a proporcionar unas competencias que tenemos que internacionalizar. Tenemos que dar a los alumnos esas competencias internacionales e interculturales, incidiendo en los puntos claves del proceso. Estas competencias transversales internacionales se valoran positivamente, como se ha visto anteriormente, por parte de los empleadores. Vamos a tener estudiantes que van a tener mucha más seguridad personal, van a ser más arriesgados, paciencia, sensibilidad, humildad, creatividad, un conjunto de cualidades que están además acompañadas por los conocimientos de los alumnos, que les van a permitir ser muchísimo mejor empleados en las empresas donde vayan a emplearse. En todo este proceso es evidente que el profesorado es un elemento clave. El profesorado tiene que tener un compromiso, se ha dicho antes, implicar a los convencidos, pero hay que hacer una especie de catequización de profesores para que vean que esto supone más esfuerzo, pero redunda en beneficios para la institución y en beneficios para el estudiante. El profesor tiene que comprometerse en la formación integral e internacional del alumno. En el manual del currículum formativo que se le proporcionó al Ministerio de Educación y Ciencia, diseñamos una serie de objetivos y ejes de actuación sobre los que voy a pasar de una manera rápida y solo voy a incidir en los aspectos que desde mi punto de vista en España tenemos especiales problemas. Es evidente que ya se ha dicho en la conferencia anterior que hay que hacer acciones de comparación para saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Tendremos que compararnos con instituciones que tienen una actuación mucho más relevante y mejor evaluada en estos ámbitos. Establecer métodos comparativos, métodos de enseñanza, investigación y transferencia, lo que supone un análisis sistemático de la comparabilidad con otros programas. Entro en el apartado que desde mi punto de vista es clave y que Lourdes y yo lo hemos hablado a veces, de la internacionalización de los currículums, flexibilidad curricular en los procesos de enseñanza, mecanismos ágiles de actualización de los planes de estudio por ciclos que permitan la complementariedad, la pluralidad y la articulación de programas colaborativos. Aquí tenemos un problema en España realmente a afrontar en un plazo breve. Flexibilidad curricular en los procesos de aprendizaje. No podemos hacer lo mismo si queremos que los estudiantes sean más participativos. Como se ha mencionado, una lección magistral puede ser estupenda, pero si queremos que los estudiantes participen, tendremos que hacerles preguntas, ponerles tareas, implicarles de mil maneras, de manera que ellos sean mucho más activos y no unos receptores pasivos de una información que puede ser la mejor.
y estructuras curriculares también con referentes internacionales. En el aspecto de la flexibilidad curricular, quiero incidir de una manera especial porque tenemos que ser conscientes de que implica una apertura de mentalidad, un cambio a la innovación, a lo diverso. Tenemos que eliminar fronteras, quitar restricciones y establecer contactos, comunicaciones y conexiones. Tenemos que, mediante la flexibilidad curricular, tener la capacidad de enfrentarnos a situaciones cambiantes, que los currículums sean capaces de responder de manera rápida a los cambios del mundo, a los cambios en el conocimiento y de la sociedad. La flexibilidad curricular implica muchas cosas diferentes que se abordan de manera diferente por distintas organizaciones académicas, pero en cualquier caso requiere intervenciones ágiles y rápidas. En la reestructuración de planes de estudios, analizando todas las implicaciones y las posibilidades académicas. Lo planteamos como una alternativa a la rigidez y a la inmovilidad en la formación universitaria, que yo creo que aquí es un problema que debemos afrontar. Tenemos que tener algunas perspectivas en la flexibilidad curricular. Voy a mencionar algunas. Flexibilidad en el tiempo de formación, incorporar cursos nuevos, actividades específicas, obviamente sin alargar el periodo de graduación. Otra posibilidad es flexibilidad en la especialización. Los especialistas son conjuntos, las especialidades son conjuntos de cursos destinados a capacitar a la carta a un estudiante en respuesta a una demanda que se pueda plantear en un momento concreto, teniendo en cuenta que lo que se dice, que las profesiones del futuro ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Tenemos que responder de una manera rápida a las demandas que va a imponer el desarrollo tecnológico y la globalización. Y, por otra parte, flexibilización para la adaptación a nuevos currículums, tomando solamente, dejar al estudiante que construya un poco currículums a la carta, como ya se está haciendo en otros países. Así que esto supone rápida adopción de formas y métodos de pensamiento y acción, obviamente, en todo en favor de la formación integral del alumno y romper con la visión lineal y rígida de los planes de estudios tradicionales. Este sería fundamentalmente el mensaje, romper con esta visión rígida de los planes de estudios. Tenemos que anticiparnos a los problemas y responder de esa manera que menciono, ágil y rápida. ¿Qué problema nos encontramos en España? En España la flexibilidad, los procesos de modificación de planes son complejos, tediosos y largos, y ahí entran directamente las agencias como son la ANECA y las agencias autonómicas. Modificar un plan de estudios, cambiar una optativa de cuatrimestre no supone un gran cambio, pero cambiar a lo mejor el número de créditos de una optativa supone lo que se considera un cambio sustancial. Eso recae sobre el personal de administración y servicios, recae sobre las autoridades académicas, sobre los docentes, que tienen que abordar una cantidad ingente de trabajo burocrático y que realmente no redunda en gran manera en la calidad del currículum. Yo creo que aquí, de verdad, hay que concienciar a los políticos, tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar las mentalidades, dejar cambiar las metodologías y tener otra aproximación a la formación de los estudiantes. En este sentido, pedimos y se requieren cambios legislativos y no solo legislativos, de mentalidad. En los ejes, y siguiendo un poco con lo que se propuso al Ministerio, pues cosas que ya se han dicho, que voy a pasar, asignaturas transversales, incorporar dimensiones internacionales, asignaturas que induzcan a la movilidad académica, sembrar en los alumnos esa semilla de inquietud y de ganas de moverse de su entorno cómodo, asignaturas para la formación artística, deportiva, formación integral, impartidas en otros idiomas, para el dominio de las lenguas extranjeras, utilizar textos publicados en revistas internacionales y también un aspecto que se hace en algunas comunidades autónomas, no sé, en Cataluña, implementar medidas que aseguren el nivel de dominio de lengua extranjera de los egresados como un requisito para la obtención de los títulos. Esto es un tema polémico, porque a veces genera unos cuellos de botella tremendos porque los estudiantes no tienen la competencia lingüística y al final no tienen el título. Entonces hay que llegar a un equilibrio, a lo mejor no pedir
una acreditación que sea un nivel C1 de conocimiento de la lengua, pero a lo mejor un nivel B2, es decir, hay que también adaptarse a la realidad. Pero es una medida que yo creo que es una medida proactiva, que no está mal, aunque, como digo, es polémica y de hecho está generando problemas, y esto ha llevado a este estudio que hemos mencionado antes de ordenar un poco la certificación. ¿Qué se pide para certificar el conocimiento de los idiomas? Establecer programas colaborativos con movilidades extranjeras, implementar dobles titulaciones y titulaciones conjuntas, aulas virtuales y enseñanzas virtuales para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y todo esto todas estas medidas tenemos que adaptarlas a los diferentes contextos interdisciplinarios. Lo hablaba antes también con Lourdes. ¿Qué tenemos que hacer? Internacionalizar el currículum, introduciendo una asignatura internacional en cada titulación y a lo mejor la misma en muchas titulaciones, o hacer un análisis más profundo y una apuesta más ambiciosa de internacionalizar todas las asignaturas de un currículum formativo en enfermería, en medicina o en otros campos de la ciencia, en las matemáticas. Es un tema que hay que abordar y que la complejidad es muy distinta. Supone un esfuerzo menor o un esfuerzo mucho más ingente. Voy a pasar de todo esto para no alargarme, porque me han dicho que hay que cortar un poco la presentación. Pero ¿qué hacer para lograr internacionalizar el currículum? Por una parte, tenemos que vencer los obstáculos internos. Preparando esta presentación he encontrado, y pensando en esto, he encontrado esta estadística que habla de 3 obstáculos. Vencer falta de recursos, me voy a referir luego a ello, recursos económicos y de personal, el interés limitado de los profesores y la falta de experiencia del profesorado en algunos casos, además de la insuficiente competencia lingüística en otros. Si vemos los porcentajes en las diferentes partes del mundo, la media es que falta de recursos se percibe en el 27% de los países, interés limitado de los profesores en un 11% y falta de experiencia e insuficiente competencia lingüística en un 11%. Varían un poco los porcentajes en los diferentes países, pero podemos decir que verdaderamente son obstáculos. Por otra parte, tenemos que superar esta visión de que la internacionalización solamente son unos cursos específicos, me estaba refiriendo antes, o el intercambio de estudiantes. Tiene que ser un proceso integrado, tiene que ser un proceso colaborativo, un proyecto de una universidad concreta y del equipo de gobierno que lo dirige. Va mucho más allá de todas las medidas que he mencionado antes, del establecimiento de convenios, de dobles titulaciones. Es algo mucho más ambicioso. ¿Y qué implica? Lograr que la internacionalización del currículum pase a ser una prioridad de desarrollo, competitividad y mejora de la institución, por parte de los equipos de gobierno de las universidades, del rector, de sus vicerrectores, acompañados de concienciación de los cargos académicos, personal docente e investigador, y también, como hemos mencionado, el personal de administración y servicios. ¿Y qué se requiere para ello? Pues voluntad política, claro liderazgo, que oriente hacia la internacionalización, disponer de financiación en personal y en recursos, determinar mecanismos que favorezcan el respaldo económico que requiere este proceso, implicando a todos los actores, incluso al sector productivo que esté en el entorno donde la universidad desarrolla su actividad. Y tenemos que considerar que es un medio permanente de evaluación, que nos va a hacer mejores, pero que tenemos que medirlo, evaluarnos, una retroalimentación que garantice la calidad, la pertinencia en la organización general de la institución. Es decir, una internacionalización institucional como un sistema integral. Tiene que ser un proceso integrado, un proceso donde aquí voy a mencionar una serie de actores: visión y liderazgo de la universidad, planes de estudio con competencias internacionales, alumnos con competencias internacionales, docentes con competencias internacionales, infraestructuras de apoyo y financiación, política, planificación estratégica de la universidad, sistema de gestión, control de calidad y evaluación, y personal de administración y servicio con competencias internacionales. Todo esto va a hacer posible que la universidad sea más internacional, que el currículum esté internacionalizado. Y estas flechas que pongo en este sentido pueden ponerse en sentido contrario. Así que pueden tener las dos direcciones, porque se consigue lo uno con lo otro y con los actores que estoy mencionando.
Y como decía, debemos considerar que todos estos actores tienen que actuar de manera integrada, porque lo que queremos es internacionalizar los programas, las políticas y los procedimientos. Y aquí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Espero haberme ajustado al tiempo, menos cuarto. Muchas gracias, María Ángeles. Y damos paso entonces ahora a la ronda de preguntas. Ustedes pueden entonces considerar la probabilidad de hacer preguntas a cualquiera de nuestras dos panelistas. Entonces, muy bien, Mara. Ya, ¿a quién le dirige la pregunta o a cualquiera de los dos? Ya, muy bien. Bueno. Cuando hablamos de gestión más internacionalización, ya vamos a algo más complejo. Si dejamos la definición de internacionalización sola, la podemos asociar a un modelo, a unos elementos, a una integración de elementos. Cuando ya metemos gestión, estamos hablando de planes, ejecución y evaluación. Fíjense que cuando ustedes, desde ayer en la mañana, se oye estrategia como nivel jerárquico alto, gestión estratégica, y la unimos siempre a la operativa, que está casada con los procesos. ¿Por qué digo que los procesos están casados con lo operativo? Evidentemente, pues son las actividades las que se ejecutan. Siento, y ahí voy con mi planteamiento y mi opinión, que se está dejando por fuera el nivel medio de gestión. Hablamos gestión estratégica y gestión operativa, pero tenemos que de alguna manera meter la táctica. ¿A qué me refiero con la táctica? Cuando hablamos de gestión táctica, ya casamos el término, la palabra número 4, que es proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Para llegar a una gestión de internacionalización basada en procesos, tenemos que meter en el medio primero una gestión de proyecto. Esto es un macroproyecto que es transversal a toda la universidad, a toda la institución. ¿Por qué? Porque están involucrados, me gustó mucho la última lámina, porque cada globo pudiera ser un subproyecto de ese macroproyecto. De manera que, cuando hablamos ya de gestión de proyectos, que hablamos de una iniciación, de un plan, de un desarrollo de un proyecto, para luego llegar a una implementación en toda la institución que nos lleva al proceso continuo, evidentemente con una mejora continua. Y ese proceso basado en un modelo de internacionalización propio de la institución. ¿Qué opinan sobre ese planteamiento? Esa es la pregunta. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo. Me parece que has hecho una síntesis de lo que verdaderamente supone este proceso de internacionalización en casa, del currículum. Creo que lo hemos dicho las dos. Esto es una estrategia global de la institución que decide hacerlo, del sistema educativo que decide hacerlo, que permea a todas las capas, a todos los sectores que están implicados en el proceso educativo. Lo hemos mencionado el personal de administración y servicios, que yo creo que muchas veces se olvida, pero es clave, es importantísimo que el personal de administración y servicios, el que va a atender al estudiante, el que le va a matricular, el que va a hacer la gestión de enviar el plan de estudios a la agencia de calidad, el docente, los equipos de gobierno, los decanos, todo el mundo esté implicado y esté implicado en la generación de esos proyectos, porque yo creo que tiene que ser algo que, lo que decía yo antes, un poco una acción catequizadora de pensar que esto nos va a hacer mejores, que nuestros estudiantes van a salir mucho mejor formados, más preparados para el mundo que les espera, y que todos tenemos que arrimar el hombro. Ahora hay que convencer, porque esto supone, no debemos de dejar de ver que supone mucho más trabajo, ¿eh? Y además, por ejemplo, Lourdes lo ha dicho, o sea, impartes la docencia en otro idioma, ha hablado de política lingüística.
impartes la docencia en inglés, que no es nuestro idioma nativo, y en el documento este que estábamos hablando, que ya lo han mencionado, se habla mucho de metodología. O sea, tú a lo mejor sabes muy bien inglés, pero tienes que dar también tu clase en inglés como la das en español. A lo mejor requieres de algún apoyo pedagógico, aparte de tecnológico, requieres que determinados expertos te enseñen alguna metodología, y eso supone un esfuerzo adicional, porque tú vas muy cómodo y das tu clase en tu idioma, en español, en catalán. Quiero decir que todo esto supone un esfuerzo por mejorar, pero tiene que implicar a todos, y es una tarea en la que desde los vicerrectorados de internacionalización y los rectores tenemos que movernos, dando también los incentivos adecuados, que la gente vea. La gente es difícil que trabaje sin ver un beneficio, mostrando el beneficio con ejemplos concretos que yo creo que ya tenemos. Yo añadiría una cosa solamente, y es el hecho de que no nos tiene que escandalizar que dentro de la propia universidad pueda haber diversas velocidades. Sí, eso también. Porque, claro, eso va a pasar. Entonces, lo que es importante es que haya un plan y que haya hacia dónde focalizarse. Así. ¿Hacia dónde? Ya está. ¿Cómo alinearse, no? ¿Cuáles son las líneas que desde, como ayer se decía, si top-down o bottom-up, ¿no? Que desde el plan de gobierno se plantean como importantes. Luego la gente se irá alineando. Y, por ejemplo, en nuestra universidad hay diferencias muy grandes entre un centro y otro, no solamente en tamaño, en historia, en cultura, en tipo de formación, en muchas cosas. Bueno, hay que, en mi opinión, trabajar primero con los que tienen ganas de ser motores, y los que son motores serán tractores para los demás, ¿no? Pero eso tampoco nos tiene que preocupar mucho, en mi opinión, ¿eh? Al final llegaremos, pero tiene que haber una idea clara y que los que quieran seguir sigan, y los demás ya irán viniendo, ¿eh? Lo que yo sí que veo es que en esto, que coincido totalmente con Lourdes, que yo creo que no nos debe asustar la doble velocidad o la triple velocidad, porque es verdad que las universidades son muy heterogéneas, los estudios, campos de conocimiento son muy heterogéneos, las motivaciones. Lo que sí que tiene que haber es una apuesta de la institución, desde el equipo de gobierno, en que esa es la línea que hay que seguir y que se dé financiación para ello, porque yo siempre le digo, incluso a mi rector, que es muy difícil internacionalizar a coste cero. Lo puedes hacer, pero mucho más pobremente. Hacen falta fondos y personal. Muy bien, muchas gracias. Sí, adelante. En uno de los slides que pasaste mostrabas los obstáculos más comunes que tenés para poder llevar adelante este tipo de trabajo. Y yo diría que dos tenían que ver con los profesores. Básicamente, pues, pasaron muy rápido, pero me parece que los profesores tienen un problema importante, ¿no? Supongo que obviamente para cursos interdisciplinarios, internacionales, con profesores que nosotros suponemos que vienen con un acervo disciplinar, ¿no? O sea, vienen como de otra generación de la enseñanza. Entonces, ¿cómo hacen ustedes o cómo ayudarían, qué estrategias adoptarían para que estos docentes se pusieran a punto para poder funcionar dentro de las nuevas, de los nuevos planes, dentro de los nuevos objetivos que se busca en la educación? En mi opinión, hay que proveer la formación que necesitan. Yo voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca. Hay una cosa que he gestionado yo a la luz de la política lingüística. Nosotros no tenemos muchos títulos en inglés, porque en principio Salamanca es la Universidad del Español, pero hay que convivir con que hay titulaciones donde se necesita el inglés. Entonces, yo me he empeñado bastante en ello y hemos puesto, o sea, este documento que hemos mencionado postula que los profesores que vayan a impartir docencia en inglés tienen que tener un C1 del marco europeo de referencia, que es por debajo de nativo. Si no, darán clases en inglés, pero no la darán bien. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que hay mucha gente, como decía ahí, el obstáculo no tienen competencias lingüísticas. Pues hemos puesto un plan piloto de formación de este profesorado. Se les va a dar todo absolutamente gratis, la mejor formación lingüística, metodológica, de acreditación, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo que lo estoy gestionando ahora y que me ha venido a la memoria, pero yo creo que en otro tipo de competencias que deba tener el profesorado tenemos que abrirle las puertas a que pueda ir a seminarios de este tipo, a foros donde se debatan cuestiones que son relevantes para todos estos temas, porque es difícil que uno lo sepa todo.
y sepa hacer todo. Nos costó adaptarnos al proceso de Bolonia porque suponía un cambio, incluso metodológico, y hubo que hacer esfuerzos. Yo creo que todas estas cosas requieren esfuerzos y requieren formación y decisión de ir a ello. Y la universidad debe proporcionar esas herramientas. Sí, sí, sí. 58 años. Pensemos cuando esos profesores estaban estudiando, no existía la internet. De nada, ¿no? O sea, cada uno daba su chacrita, cada uno daba su materia, el que daba historia, el que daba filosofía, el que daba sociología. Y ahora, de golpe y porrazo, se abren las áreas, ¿no? Entonces las áreas hacen que todas esas materias se tengan que comunicar entre ellas para dar un paso adelante, cosa que el producto esté más unificado y el alumno a su vez tenga un perfil distinto del que tuvieron ellos cuando salieron. Les hago el comentario porque es lo que está pasando en el Uruguay en este momento, y realmente ese es un problema enorme porque parece que nadie lo viera, ¿no? Entonces los currículums se cambia la gestión, se cambia cómo se ponen los bancos en las aulas, hace un montón de cambios, pero después le exigen a los profesores que tienen una cabeza hecha de una manera que ofrezcan las clases de otra manera que no son ellos. No es como vinieron, no es como se hicieron, no es como ellos se profesionalizaron. Y bueno, nada. Sí, eso. yo estoy de acuerdo que en ese sentido el profesorado, y lo hemos comentado yo creo las dos, hay que ponerlo en el núcleo del tema, ¿eh? Ahora mismo la internacionalización de los estudiantes pasa en gran manera por el profesorado. La del currículum, claramente. Entonces, o trabajamos primero con el profesorado y formamos para eso, porque como tú dices, pues es como dar la clase, no es aprender inglés, es saber tecnologías de EMI o de CLIL, de cómo integrar contenidos con otra lengua, es todo esto, ¿no? Entonces, para mí en esta primera etapa en la que estamos, la Universidad Española, claramente, cada uno en su país sabrá, hay que focalizar claramente con programas específicos para el profesorado. Y luego ya iremos llegando. Es difícil. Muy bien. Es difícil. Muchas gracias. Tengo dos preguntas aquí. Doy la palabra. Para ambas panelistas también. Veo una tensión y un olvido. La tensión entre esos mecanismos de flexibilidad en la currículum y versus acortamiento o alargamiento de la carrera. Quiero decir, en función de promover tanto actividades o estrategias que yo denominaría de filiación a la vida institucional, al ámbito local, regional o mundial, tenemos un riesgo que es curricularizarlo todo. Quiero decir, en las presentaciones yo he visto el énfasis en incorporar asignaturas, ¿no? Y esto a mí me da un quickie, digamos, en Argentina decimos quickie, de hacer que todo forme parte del currículum. Digo, y eso allí genera una tensión. O sea, flexibilizamos incorporando estas asignaturas y esto tiene un riesgo, que es el alargamiento versus acortamiento de las carreras, ¿no? Y un olvido, que es que el currículum, en definitiva, por lo menos en la visión que tengo del currículum, es un texto práctica es un texto práctica política, que es el resultado de una tensión y una puja de intereses diversos, de valores distintos y a la vez muchas veces distantes. Entonces, olvidar que el currículum es la puja de esos intereses hace pensar que esto es posible, pensarlo como un texto técnico, en el que incorporamos lo que habida cuenta el mundo en sus vaivenes nos pide que incorporemos, ¿no? Digamos que voy a empezar contestando a lo último que has mencionado, un texto técnico frente a otras opciones. Yo veo, por ejemplo, aquí en España
el currículum formativo, el plan de estudios de un grado, de un máster o de un doctorado responde a unas directrices nacionales de, digamos, de una necesidad de que contemplen unos contenidos para dar unas competencias. Puede tener ese sesgo a lo mejor del profesor que ha estado implicado en el diseño del plan de estudios y que se ha empeñado en meter más contenidos de su asignatura, pero realmente eso, gracias a Dios, cada vez va menos. Y por otra parte hay carreras que estamos sometidos a la regulación europea y hay una especie de directrices que hacen que los currículum pues sean poco, digamos, susceptibles de intereses personales, y en ese sentido no me centraba tanto en eso, que ya digamos está resuelto, sino en que es muy difícil, y ya voy a tu segunda pregunta, modificar una asignatura que ya se ve que yo, por ejemplo, veo que hay determinadas tecnologías que en el campo, pues, supongo que en la ingeniería, pero en el mío de la bioquímica, que ya no se utilizan, y hay otras que están saliendo día a día. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar una asignatura, que a lo mejor una metodología que ya está pasada de moda, por algo que es mucho más moderno? Si quiero introducir una asignatura nueva, si la introduzco a mayores, digamos, de lo que hay, por una parte no puedo, porque tengo que tener X créditos. Tendría que cambiar una por otra, que es lo que estamos diciendo ahí. O sea, la idea de flexibilidad curricular es poder modificar asignaturas, contenidos, en función de demandas, por supuesto, serias y reales del mundo en que vivimos, ¿eh? Esa sería un poco la idea, no incrementar la duración. Pero me ha dado pie para una cosa que yo creo que está muy en el debate de la formación de los alumnos, la formación permanente. Ahora yo estuve en un debate que hizo la Asociación de Alumni de la Universidad de Salamanca, que se llamaba De Fray Luis de León a Facebook, y estaba gente de Google y de diferentes plataformas tecnológicas, y mencionaron una cosa que me pareció muy revolucionaria, pero que hay que pensar en ella, que ahora prácticamente lo que había que potenciar era la formación permanente, porque la gente quiere cosas que respondan, estructuras ya elaboradas de formación que respondan a su demanda específica y que la pueda ir a buscar donde lo haya, y que no sea algo tan reglado, tan formal como puede ser un currículum de un programa de grado, máster o doctorado. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Lo que te quería decir es que la idea no es aumentar la duración del periodo formativo, sino tener la flexibilidad para cambiar asignaturas o reorientarlas con este enfoque un poco más internacional, con todas las dificultades que hemos mencionado antes. Yo solamente por añadir que precisamente el debate que tú planteas yo creo que es muy interesante, en el sentido que antes hemos estado comentando de qué es mejor, introducir asignaturas internacionales o la dimensión internacional en cada asignatura. En el primer caso hay un cambio de currículum, lo cual es complicado desde muchos puntos de vista. Primero, por codos, porque todos sabemos que la definición de un currículum es compleja en los departamentos y en los centros, y no solamente por codos, sino porque hay que pensar muy bien lo que queremos al final. Todo eso es complicado. Y luego, además, porque eso va a ser una cápsula, una asignatura internacional en unos estudios que puede tener un peso al final, un impacto menor. Y, en cambio, lo otro es cambiar maneras de hacer. Introducir, sin cambiar tu asignatura, en la que no tengas que cambiar tus contenidos, que pueden ser los que se requieran para una asignatura de bioquímica, pero introducirás casos, ejemplos, etcétera, que amplíen la visión del estudiante. Eso es mucho más complicado, ¿eh? Desde un punto de vista administrativo, no. Lo complicado es introducir asignaturas nuevas. A la hora de hacerlo, es más complicado lo otro, lo de transversalizar el elemento, ¿eh? Pero para mí es más interesante. Muy bien, en consideración al tiempo, entonces damos paso a la última pregunta. Muy bien, por el último comentario de María Ángeles, el tema del ajuste del currículum, el plan de Bolonia que vosotros manejáis, pues es enseñarle a aprender a lo largo de la vida, ¿no? O sea, es un tema permanente, ¿no? En donde Lourdes plantea un tema muy importante, el detalle en todos los aspectos curriculares, metodológicos y logísticos. Yo simplemente quiero hacer un comentario de una experiencia que tuve aquí en Cataluña a finales de los años 2000 y algo, 2008, algo así, que
me reuní con algunas universidades, que no digo los nombres, y estaban en un problema lingüístico terrible aquí en España. Por poco el español estaba estigmatizado aquí en Cataluña. Y nos hicieron tener un terror, que nos dijeron, mire, si sus alumnos quieren venir a estudiar aquí en Cataluña, tienen que hablar catalán. Eso hizo que nosotros dejásemos de firmar convenios con las universidades aquí. Simplemente por un detalle que posiblemente estuvo distorsionada la información que nos dieron. Pero son detalles a tenerlos en cuenta. Sí. En realidad, ayer, por ejemplo, planteaba Guijo una organización de los estudios, los diferentes niveles, su nivel de internacionalización. Y él hablaba mucho de grados más locales, más regionales, de másters más internacionales y de doctorados mundiales, ¿no? Yo creo que eso es en realidad lo que está pasando a nivel internacional, y en Cataluña, por ejemplo, es así. En los másters tenemos un porcentaje altísimo de másters que están en inglés completamente o en español, es decir, que allí la opción de elección internacional es mucho más extensa, y el doctorado no hay duda de que cualquiera se puede entender con su director de tesis en inglés y desarrollarlo en inglés. El grado, efectivamente, es más local, ¿eh? Entonces, en las escuelas más grandes uno puede cursar asignaturas en español, en catalán, etcétera. Pero es cierto que esto, que para muchas personas llega a ser un freno, en la realidad no lo es. Ustedes están viviendo estos días en Barcelona y supongo que no han tenido ningún problema por desenvolverse ni en castellano, ni en catalán, ni en nada, ¿no? Es decir, que por suerte es una ciudad completamente bilingüe, y eso yo creo que es lo que es difícil de entender, que esa es una cultura bilingüe. Entonces, es cierto que hay quien se asusta a veces delante de esa posibilidad, y en cambio no se asusta de ir a Bélgica, ¿no? Donde también hay una cultura bilingüe y donde también se habla todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poco más valientes, y precisamente para eso el moverse por el mundo yo creo que ayuda mucho, porque es cuando ves las percepciones reales de lo que está pasando en la calle, ¿no? De cómo se está manejando la gente en la calle. Y en nuestras clases, efectivamente, hay muchas asignaturas en el grado en catalán, ¿eh? La mayoría de grados son completamente impartidos en catalán, pero claro, yo he tenido estudiantes italianos, por decir algo, de cualquier nacionalidad, que al cabo de muy poco han sido capaces de desenvolverse, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es importante, eliminar la tensión de ese concepto, de que cuando uno llega a un lugar, lo propio es intentar aprender la lengua del lugar. Y si es un lugar bilingüe en el que la gente con toda naturalidad te puede responder en castellano en cualquier momento, pues esa es una facilidad extraordinaria y una riqueza extraordinaria. Para mí el punto de vista es ese. Muy bien, muchas gracias. Y damos paso entonces ahora, los invitamos a un coffee break que se servirá en el foyer.